Bueno, perfecto. Me pidieron que hablara del mundo. Yo voy a ser selectivo, el mundo es muy grande, pasan muchas cosas. Voy a hablar un poco de las economías más avanzadas con un foco en Estados Unidos. Y al final voy a decir algo de Argentina, por una razón muy simple. Yo voy a hacer hincapié en... Serían dos drivers importantes de la recuperación y lo que me imagino que va a pasar en el futuro cercano, que es todo lo que podemos ver y con visibilidad parcial. Pero esos drivers implican canales que también se dan, sobre todo en uno de ellos en la Argentina, y que nos ayudan a pensar también qué es lo que va a pasar en Argentina. Existen los canales, los shocks y las dinámicas son distintas. Entonces, un poco en reflejo, en espejo con lo que vemos en Estados Unidos, en Europa, vamos a decir alguna cosa sobre el final de Argentina, pero muy sobre el final. Eh, para hablar de la pandemia, básicamente, el shock este que ha cambiado, qué es lo que va a pasar a futuro, y fundamentalmente la pregunta central que es si esto cambia las tendencias o las acelera, o sea, si todo va a ser distinto después de la pandemia, o si vamos a ver básicamente lo mismo que veíamos antes, pero por ahí un poco más enfatizado, profundizado, vale la pena empezar pensando cuáles eran los drivers antes de la pandemia, que me parece que es importante. Y acá vamos a simplificar, como decía, muchísimo, porque esto es el mundo, pasan infinidad de cosas. Lo vamos a simplificar desde el ángulo económico, ¿sí? Que es un poco nuestro fuerte. ¿Cuáles eran los grandes drivers del nuevo milenio, desde el punto de vista de la geopolítica económica, si se quiere? Bueno, por un lado teníamos una cosa que llamo China o globalización, porque básicamente al final del día estaban muy interligadas. Cuando uno piensa en la globalización, los efectos de globalización, está pensando fundamentalmente en China asociándose, integrándose a la Organización Mundial del Comercio y básicamente llenándonos de sus productos, que antes no podía ser porque al estar por fuera de la Organización de Comercio se le imponían cuotas. El problema de China no era un problema en los 90. En los 90 pensábamos o fantaseábamos con Japón. En los 2000 fantaseábamos con China. Estados Unidos acusaba de manipulador de moneda a Japón en los 80, en los 90, acusa a China ahora. ¿Qué implica China y la globalización? Muchas cosas. Implicó fundamentalmente el abaratamiento de muchos insumos, la offshoreización, la globalización abarató sobre todo la producción de bienes. Eso implicó baja inflación también. Implicó polarización política y laboral. Muchos de los resultados de Trump, de Brexit, de Boris Johnson, se explican en alguna medida también el aumento de los votantes de los extremos, sobre todo los extremos de derecha en Europa, se explica en parte por las migraciones, pero muy fundamentalmente por el vaciamiento de un sector de empleo que estaba siendo relocalizado hacia el sudeste asiático. Primero a China y después a los satélites de China, porque China también offshoreiza sus propias producciones, básicamente a partir del 2010. ¿Qué más significa esto? Significa el comienzo, y esto es importante porque continúa, el comienzo de las tasas bajas. Porque, ¿qué es lo que pasa con China? China es un país que de pronto nos vende un montón de productos al mundo, cuando ingresan los OMC, tiene un montón de ahorro externo, porque nos vende mucho, porque tiene un superávit comercial enorme, sabe que eso es transitorio, como de hecho lo fue, trata de que el tipo de cambio no se aprecie rápidamente, entonces lo que hace es ahorra como Noruega o como un país del Golfo cuando tiene un windfall, una bonanza extraordinaria a través de recursos que son transitorios. ¿Y cómo los ahorra? Los ahorra comprando activos de reserva. ¿Y quiénes son los activos de reserva? Son los títulos soberanos de algunos pocos países del mundo. Estados Unidos, en alguna medida Europa, aunque la crisis debilitó su condición de activo de reserva, ahora la está recuperando. Japón, no hay mucho más. ¿Y eso qué implica? Implica que las tasas de interés en el mundo se planchan. ¿Sí? Cuando uno recuerda cuando al inicio de la crisis financiera se le echaba en cara a la Reserva Federal que no subía la tasa, lo que decía Greenspan, con algo de razón, era que por más que subiera la tasa corta, la tasa larga, estaba sentado el elefante chino comprando y comprando treasuries para ahorrar para el futuro, porque el treasury es el hedge por naturaleza. Bueno, tasas bajas. Es algo que nosotros de alguna forma heredamos antes de las crisis. La tecnología es lo que domina, el driver que domina a partir de la segunda década del nuevo milenio. Y la tecnología trae varias cosas, incluyendo la reversión de la globalización. Trae, por un lado, más competencia, la aparición de firmas superstar. Son firmas que se benefician de economías de red, es decir, de economías que básicamente basan su valor en tener la mayor parte del mercado. Son casi monopolios naturales, de alguna forma. No en el sentido de la infraestructura, pero sí en el sentido de que al final del día los mercados tienen
una gran firma que se lleva casi todo el mercado y un seguidor, una firma que trabaja en los intersticios con una demanda diferenciada, pero no hay mucha competencia. Eso implica varias cosas. En particular implica que el aumento de productividad en Estados Unidos, en varios países de Europa, no se va de la mano del aumento del salario real. Uno ve un aumento de la productividad industrial y un salario real estancado en Estados Unidos, por ejemplo. Y ve una caída de la participación laboral y ve muchas protestas y mucho malestar contra el capitalismo porque básicamente empieza a generarse esa idea de que los países crecen pero sigue habiendo igual cantidad de pobres o igual cantidad sobre todo de inequidad, de dispersión salarial. Y esto está muy asociado con la tecnología, porque la tecnología, los primeros trabajos con los que compite son los trabajos del medio. Entonces, de vuelta, tenemos, como en el caso chino, destrucción de empleos en el nivel de calificación media y esos trabajadores tienen que ir a competir con los de nivel de calificación baja y deprimen los salarios de los bajos y al final lo que parece una U en términos de aumento de variaciones de participación laboral en función del nivel de salarios, termina siendo en términos de salarios una cosa monotónica. Ganan mucho más los ricos, los educados, los graduados del college, que los pobres, que los que tienen, en Estados Unidos serían educación secundaria, acá en Argentina serían educación primaria o secundario completo. Entonces, la tecnología genera estos drivers que a su vez tienen implicaciones políticas, como decíamos antes. Pero aparte genera otra cosa, que de hecho es la tendencia que veíamos antes de la pandemia, y es una tendencia a la desglobalización, porque la tecnología hace varias cosas, entre ellas permite fragmentar el proceso productivo incluso de bienes a niveles de unidad más pequeñas. Entonces ya no tenemos que mandar toda la fábrica a China, podemos traer pedazos, y eso va pasando, pedazos de estas producciones, de estas cadenas de producción, más cerca del mercado. Así no tenemos que pagar los costos de traslado asociados a la offshorización tradicional. Entonces, los beneficiarios son, los perjudicados son el sudeste asiático, los beneficiarios son los países del este europeo o México, que está cerca del mercado americano. Entonces, tasas bajas y desglobalización. Bueno, cuando uno mira cuál es el impacto del COVID en términos de estas grandes tendencias, lo que ve es básicamente que más que disrumpirlas, lo que hace es acelerarlas. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que vemos? Por un lado, vemos, y ahora lo vamos a ver muy claramente, el caso americano es extraordinario para ver esto, vemos una caída de la demanda que no va de la mano de la caída del ingreso. Lo que vamos a ver, yo les voy a mostrar los datos, los últimos datos al menos, es que en Estados Unidos colapsó la demanda en algunos lugares, pero la gente ahorra más. Porque fue tal el impulso fiscal, en el caso de países que pueden fondearlo a tasa cero, como Estados Unidos o muchos de los europeos, fue tal el impulso fiscal que la gente ahora tiene más dinero de lo que tenía antes, gasta menos porque no sale, o porque hay algunos consumos que están cortocircuitados por la cuarentena, pero tiene más dinero, y eso implica que está más líquido, y eso implica tasas más bajas. ¿Sí? El ingreso disponible en Estados Unidos explotó durante los meses, el trimestre del paquete fiscal. Entonces volvemos a tener, si se quiere, una aceleración de una tendencia de tasas bajas que venía de hace muchos años. Hoy las tasas no son bajas, hoy son negativas. La tasa de equilibrio internacional sin riesgo hoy en el mundo es negativa. Tenemos tasa cero porque no puede ser nominalmente negativa, aunque ya se está discutiendo. De hecho, eso por lo menos en Europa. Pero la tasa efectiva, porque se sigue emitiendo dinero, es una especie de quantitative easing con tasa cero como en el año 2009, la tasa efectiva debe estar en -2, -3%. ¿Qué más vemos como efecto de la pandemia, de la cuarentena y del distanciamiento? Bueno, vemos una disrupción de la cadena de insumos. Entonces, los productores de bienes, la reacción es trataremos de tener las cosas cerca. Si uno mira, por ejemplo, por qué Suecia, que no tuvo una cuarentena, le cayó el producto como le cayó, bueno, la primera explicación, hay dos explicaciones muy claras. Una es el turismo, pero la segunda es Suecia es un player en las cadenas globales de valor y cuando los insumos de China no llegan, se para la producción. Entonces, ¿qué es lo que está pensando la empresa que pasó un mal momento durante la cuarentena en China, no en Suecia? Bueno, traigamos la producción más cerca de casa, no nos expongamos a la próxima disrupción. Y eso lo que hace es profundizar la desglobalización en el sentido que se venía dando antes. Y de vuelta, los beneficiarios serían los países cercanos a Suecia, los países europeos más económicos, México, no nosotros. Hay una pregunta que se tiene que hacer a la Argentina. ¿Cómo esto le pega en términos de la geopolítica, la localización del comercio? Nosotros no tenemos ningún mercado cerca. Tenemos que repensar un poco si insistir tanto en términos de bienes
y aquí me estoy desviando, pero es inevitable pensar en Argentina, o enfatizar mucho más servicios. Por eso es que uno piensa, cuando ve la discusión sobre la ley de la economía de conocimiento, piensa, estamos yendo para atrás, porque nosotros, nuestra chance son los servicios, a través de la digitalización, pero mucho menos la producción de bienes. ¿Y qué más sucede? Bueno, sucede lo que estamos viendo todos nosotros, que hablaba recién con la gente de Balance. Estamos digitalizando socialmente nuestras vidas y también nuestras producciones, y eso lo que implica básicamente es una aceleración de los procesos de penetración tecnológica que veíamos antes, con sus efectos de ingresos, sus efectos laborales, y también sus efectos en términos de competencia internacional. Hoy el mundo se ha vuelto mucho más flato y la distancia es una distancia horaria, no es una distancia física. Hoy se va a dar simultáneamente, ya se está dando, una caída del comercio internacional, entendido como comercio intraindustrial fundamentalmente, por lo que mencionaba antes, con un aumento del comercio en servicios, porque hoy podemos relocalizar los servicios de manera más fácil, porque la crisis nos ha hecho hacer el esfuerzo de elongar aún más rápidamente lo que ya se venía produciendo, que era aumentar las capacidades de trabajar a distancia. Y eso se va a quedar. Y eso de vuelta es una tendencia previa. Entonces, yo creo que el marco general, en términos de cuál es el impacto, cuál va a ser el impacto, por lo menos el visible, ¿no? Uno tiende a proyectar sobre las tangentes. Si hay algo disruptivo, por definición no lo vamos a ver, por eso es disruptivo. Pero hoy da la sensación, por lo que venimos viendo, y estamos recién al comienzo de algo que va a durar otro año, año y medio, es una aceleración de tendencias que ya estaban antes, incluso la de desglobalización. En ese contexto, ¿cuáles son los canales? Yo quería destacar dos canales que creo que son importantes para definir varias cosas, sobre todo para ver cuál va a ser el perfil de recuperación hacia el futuro, y cómo van a diferir estas recuperaciones y las heridas, las herencias que va a dejar la crisis entre diferentes países. Los dos canales son, uno que ya mencioné, las tasas de interés, y el otro que tiene que ver con los mercados laborales o el canal del trabajo, llamémoslo de alguna forma, sobre el cual yo estoy investigando, porque es algo que se está dando de manera novedosa, pero sobre el cual ya hay algunos datos que son muy iluminadores y que nos permiten, si se quiere, una suerte de efecto Orlov. ¿Recuerdan el efecto? No sé qué edad tiene acá mi audiencia, pero en los 80 se habla del efecto Orlov como que para denotar el hecho de que los brasileños entraran al programa de estabilización 6 meses después que la Argentina, y justo cuando el programa de Argentina se estaba cayendo a pedazos. Entonces uno veía a la Argentina y decía, sí, vamos a estar en 6 meses. Bueno, alguna de las cosas que les voy a mostrar en los mercados desarrollados es una especie de efecto Orlov argentino, porque así vamos a estar nosotros cuando liberemos los diques de contención que hoy tenemos sobre una parte muy importante de nuestro mercado laboral, que son los mercados de relación de dependencia. Entonces voy a enfatizar esos dos canales, y ahora empieza una narración con algunas figuras. Por ahí nos vamos un poco de la línea, pero recuerden que esa es la línea. Al final vamos a volver sobre Argentina. ¿Qué forma tiene la recuperación? Bueno, ya se habló mucho del tema. Aparentemente va a tener una forma parecida a esta, la pipa de Nike, se decía. Esto es lo que ya se está dando en países avanzados, pero algo parecido se está dando en otros países, incluso en Argentina. La recuperación va a ser rápida y parcial, porque la inyección, el shock fue violento, fue como inducido, fue como instrumentado de manera voluntaria por los gobiernos, sino es que uno saca el freno, sale el auto arando, pero no a la velocidad a la que venía. ¿Sí? Y esto es fundamental. La pregunta que uno tiene que hacerse no es tanto sobre la forma, sino sobre cuánto vamos a perder de manera definitiva, de manera permanente. ¿Sí? Yo había hecho en varios trabajos, algunos fueron publicados, un esquemita de lo que veía como la forma canónica de la recuperación, y la pregunta, fíjense, básicamente tenemos la cuarentena, el lockdown, que es el shock, después tenemos una recuperación durante el distanciamiento, que es obviamente más parcial, y después tenemos la convergencia hacia un nivel que no es el nivel anterior, por dos motivos, porque algo se pierde y se tiene que reconstruir, parte del capital, y aquí estamos hablando de quiebras de empresas y también de gente que trabajaba y ahora ya no trabaja, capital humano, y muchas otras cosas. Si veníamos a Argentina, podemos tener también descapitalización por otros medios, pero en términos generales, todas estas crisis profundas, las crisis financieras, se sabe históricamente que uno vuelve a niveles por debajo de la tendencia. Y la pregunta entonces central es, ¿cuál es la diferencia entre la nueva y la vieja tendencia? El Fondo Monetario es una estimación muy rudimentaria y preliminar hace ya no sé cuántos meses, porque la cuarentena estira el tiempo,
pero creo que era hasta 5 meses, y les daba que el mundo iba a perder, en términos de tendencia, 5%. Es decir, la distancia entre las dos curvas, cuando se ponen paralelas, iba a ser 5%. No va a estar muy lejos de eso, pero obviamente va a cambiar entre países, ¿sí? Por ejemplo, esto está hecho en base a varias fuentes de proyecciones, otras fuentes, ¿no? El Bureau of Economic Analysis, la gente del Peterson Institute, algunas cosas de la OECD, vamos a ver en los gráficos, algunas cosas del fondo. Todos convergen más o menos una forma de este tipo, ¿sí? Si uno extrapola, si uno tira la línea de tendencia previa a la crisis, que era cerca del 2% de crecimiento para el caso de Estados Unidos, lo que ve es que Estados Unidos va a perder, en términos de convergencia, un 3%, lo cual es bueno. Estados Unidos es de los que le va a ir bien, económicamente, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora comparativamente. Y les va a ir bien por una razón que vamos a hacer muy explícita ahora, cuando veamos los gráficos del impulso fiscal. Esta convergencia parcial lleva implícita una caída del producto potencial. Esto puede ser muy técnico, pero básicamente imaginemos que tenemos 100 empresas y cierran algunas, al final del día, cuando recuperemos y todos volvamos a trabajar, vamos a tener menos empresas. El potencial es las empresas trabajando. Si perdemos empresas, si perdemos capital, si perdemos empleo calificado, porque en la disrupción algunas cosas se rompen, porque hay empresas que hoy no han tenido, no les está llegando la ayuda, por muchísimas razones que podemos imaginar. Esa pérdida es, por lo menos en el mediano plazo, irreparable. Por ahí, con el tiempo, esas empresas, esos emprendedores, ese know-how se puede volver a poner en movimiento, en uso, pero en la práctica se pierde. Y lo que se estima que en Estados Unidos se va a perder 1 o 2 puntos del crecimiento potencial. Y eso es, para todos los fines prácticos, permanente, ¿sí? A partir de ahora la recuperación va a ser convencional en alguna medida. Fíjense, si uno mira trimestre contra trimestre, la evolución, que es lo que venía mostrando antes, esa rápida recuperación parcial, lo que se ve es que la crisis es muy concentrada en la cuarentena y la liberación de la cuarentena, y luego va a haber una recuperación que es más o menos como cualquier recuperación después de una crisis importante. No hay nada particularmente distinto en el caso de la mayoría de los países desarrollados, salvo que ocurra algún accidente, salvo que hayamos calculado mal la letalidad de vivir con este distanciamiento errático, este distanciamiento con interrupciones que tenemos en general en todas partes del mundo, no en Argentina, pero sí en la mayoría de los países. Acaba de anunciar Francia, por ejemplo, el toque de queda para las actividades nocturnas en varias ciudades, incluyendo París, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero las actividades durante el día siguen, y las escuelas están abiertas, las universidades, las fábricas, los restaurantes. Quiero decir, el consenso hoy es que va a haber un periodo largo en donde se va a optar por este tipo de soluciones parciales, pero sin cerrar la economía, y ese es el crecimiento asociado a esto. Si tardamos 1 año y medio más en encontrar la vacuna, habrá que modificar esto, ¿sí? Acá estamos pensando básicamente en la visión de consenso de que la vacuna va a estar en el segundo trimestre del año que viene, y después, en función de que tan rápido hagamos la cola, la tendremos entre 6, 9, por ahí en algunos lugares hasta 12 meses, una inmunidad que nos permita recuperar todo el movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con otros países? Bueno, aquí empezamos a ver los ganadores y perdedores parciales. Estados Unidos, como decía, le va a ir razonablemente bien. La pérdida persistente va a ser menor. El área europea se vio más golpeada, sobre todo por el turismo. Hay muchos países europeos que viven del turismo, y tuvieron algunos rebrotes en algunos países, España, bueno, ahora Francia, que tuvieron que dar un poco marcha atrás, entonces le va a ir un poco peor. Inglaterra es un caso atípico, ha hecho muy mal a la política de contención, es un desastre, pero ellos van a tener una pérdida más importante. ¿Cómo medimos la pérdida? Bueno, miramos el punto de partida o el punto al cual habríamos llegado. El 100 es cuál habría sido cuál es el producto, o la mejor estimación del producto que tenemos para el año pasado, y cuál va a ser el punto de llegada dentro de 2 años, fin del año que viene. De vuelta, la recuperación va a seguir después en el 22. Eso es un poco la idea de qué tan mal quedamos después de este sube y baja. Lo mismo podemos decir en algunos países en el mundo. China, la recuperación, si le creemos a los números de China, la recuperación está siendo y va a ser muy, muy fuerte. India, en cambio, que es otro país que crecía muy rápidamente, de vuelta, un desastre la forma en que manejaron la crisis, y ahora muy probablemente
tengan un costo en términos de pérdida en relación al potencial o la tendencia mucho mayor. Brasil habría que actualizarlo. Yo creo que Brasil le va a ir mejor este año y por lo tanto la recuperación va a ser más corta. Creo que hoy la caída se está esperando en Brasil es 6, incluso 5%, lo cual, dado el contexto, es muy bueno. Pero digo, cada uno de estos países de alguna forma tienen, salvo China obviamente, que tiene una tendencia muy fuerte, una variación del mismo tipo de silueta o de recuperación. ¿Cuáles son los motores detrás de esto? Y que son en alguna medida los que me están dando la diferencia, porque la silueta es la misma, pero el punto de llegada es distinto. La diferencia entre quién ganó y quién perdió. Fundamentalmente, y esta es una diferencia con la salida de la crisis global, porque en la crisis global la política fiscal llegó muy tarde y muy poco, y en cambio fue la política monetaria la que tuvo que de alguna forma remar la recuperación rápidamente en el 2009. Y de hecho, si uno mira la contribución de política monetaria y política fiscal en países como los países más golpeados, Estados Unidos, Inglaterra, claramente fue la política monetaria, las tasas ceros y el quantitative easing. Hoy eso no es tan importante, no estamos hablando tanto de política monetaria cuando hablamos de la crisis, estamos hablando fundamentalmente de impulso fiscal por una sencilla razón, que fue mucho más grande. Esta es una comparación del impulso fiscal en Estados Unidos, ¿sí? 3 grandes crisis: la crisis global, la crisis, la posguerra, la crisis, digamos, sería el impulso fiscal de la posguerra, obviamente fue masivo, y el impulso fiscal de este año. Fíjense de comparación, el nivel, el grado si se quiere, de diferencia que hay entre el impulso fiscal que se efectivizó en Estados Unidos, como decía antes, tarde, con la crisis global, y lo que se ha dado este año. Lo que pasó en Estados Unidos en la crisis global tuvo mucho que ver con la política también, porque justo les agarró un cambio de gobierno y muchos de los primeros impulsos fiscales, básicamente cheques y subsidios directos y dinero en el bolsillo que trató de poner el gobierno de Bush, fue muy tibio porque era un gobierno que se estaba yendo, no tenía perfecto control del déficit fiscal. Pero más allá de eso, el nivel de convicción del gasto que tienen estas economías tiene mucho que ver con uno de los canales que les voy a mencionar más adelante, que es las tasas de interés. O sea, hoy estamos en un mundo donde nadie espera que las tasas suban. Hace tiempo que no se espera, pero si ustedes recuerdan, y sobre todo en el caso argentino, nosotros en algún momento hasta llegamos a atribuir el inicio de la corrida contra el dólar en el año 2018, principios del 2018, a la expectativa de que subieran las tasas en Estados Unidos. Yo me acuerdo de haber visto proyecciones, incluso los implied interest rate del mercado, que veían tasas del Treasury de 10 años al 4%. ¿Sí? Bueno, obviamente nunca se materializó. ¿Sí? Rápidamente volvieron a la baja. Hoy nadie piensa que eso va a subir. Y no solo porque Powell haya dado la señal de que vamos a tener tasas en cero hasta posiblemente el 2023, sino porque si uno mira con la ventana grande ve que hay una tendencia y hay razones de peso para mantener ese exceso de liquidez en el mundo. Una de ellas, este exceso de ahorros que mencionaba antes, que estuvo detrás de la crisis financiera del 2008-2009 y que ahora se ha de alguna forma exacerbado. Vamos a ver algunos datos en ese sentido. Pero entonces, ¿por qué de pronto salen tan rápidamente de Estados Unidos? Bueno, en parte porque repartieron dinero a mansalva. Y no solo en Estados Unidos. Esto es un poco lo que les quería mostrar, sobre el cual vamos a volver, que tiene que ver con uno de los impactos de este masivo impulso fiscal. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos en el segundo trimestre, el trimestre de las cuarentenas o el trimestre más duro del COVID. Cae a pique el producto, sube rápidamente, sube dramáticamente el ingreso disponible. La gente tiene más dinero para gastar, aun cuando cae el producto. Esta suerte de desacople entre el producto y el ingreso disponible, que se ve en muchos de los otros países con capacidad de fondeo y de distribución y capacidad estatal de hacerle llegar ese dinero a la gente, porque eso aún hay algunos países que tienen capacidad de fondeo, Perú, por ejemplo, y no tiene capacidad de hacerle llegar el cheque. Los países que tienen capacidad estatal de hacer llegar el cheque a la gente, de distribuir el dinero y de fondearse sin que ese fondeo genere una crisis financiera o temores de estrés financiero, todos tienen más o menos algo parecido a lo que Estados Unidos tiene. Estados Unidos es el caso más marcado, es donde el impulso fiscal fue más fuerte y donde el boom de ahorro fue más claro. ¿Sí?
Este desacople es lo que países como Argentina jamás pueden lograr, precisamente porque no pueden fondear ese impulso fiscal sin generar una crisis de confianza. Pero esto no es solo Estados Unidos. Déjenme buscar lo que les quería mostrar. Bueno, me faltó una. En otros países, les quería mostrar una en donde comparaban con otros países. Alemania tiene un impulso fiscal del mismo valor en términos de producto, y la mayoría de los países europeos, por ahí algunos, España y Portugal, son niveles más chicos, del 5% del PIB, pero la mayoría de los países tienen, claramente la política fue fiscal en este caso. Claramente no había espacio para política monetaria para ir más por debajo, pero como el tipo de shock fue distinto, no fue un shock financiero, no fue un shock de financiamiento, fue básicamente una caída de la demanda y una caída de la oferta simultáneamente, es decir, mucha gente que se quedó en la casa sin trabajo. La medida por excelencia que se tomó en todas partes del mundo fue poner dinero en el bolsillo de la gente. En Estados Unidos se hizo a través de un seguro de desempleo, de manera tal que uno tenía más desempleados transitorios y el Estado les pagaba a los trabajadores. En Europa se hizo como en Argentina, como el REPRO, ¿sí? Es un sistema que existe en Alemania hace mucho tiempo, que es un subsidio, el Furlough Scheme, es un subsidio al suspendido, si se quiere, y por eso es que cuando uno mira el desempleo en Estados Unidos y en Europa, parece que Estados Unidos tuviera más desempleo porque cuenta los receptores como desempleados, mientras que nosotros y los alemanes y en Europa, al receptor del subsidio por suspensión se lo cuenta como trabajador suspendido. Pero el punto es que en todos estos casos, gran parte de ese subsidio enorme, son varias veces lo que se dio durante la crisis financiera, fue básicamente dinero a través de los mecanismos laborales, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros lo hicimos, igual que en Alemania, pero nuestros trabajadores son el 50% de la PEA, son el 40% por los trabajadores empleados en relación de dependencia, 40% de la población en edad de trabajar. Entonces nosotros usamos el mismo esquema que en Europa, pero llegamos solo al 40% más rico, ¿sí? Y lo mismo en la mayoría de los países latinoamericanos, básicamente porque el 50% de la población económicamente activa es informal o independiente. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Tiene el impacto que vemos, por ejemplo, en esta gráfica de las ventas minoristas. O sea, nosotros comparamos lo que pasó en la crisis del subprime y vemos una caída muy persistente durante mucho tiempo de las ventas minoristas, y vemos lo que pasó en Estados Unidos durante los trimestres asociados al COVID, y vemos que cayó y rápidamente subió porque la gente tenía dinero en el bolsillo. De hecho, tenía más de lo que podía gastar. La otra cosa que es importante mirar, por lo menos para la Reserva Federal, para no mover contracorriente, para no subir las tasas en un momento donde todavía tenemos que levantar la economía, es la inflación. Pero si uno mira el impacto de esta distribución masiva del ingreso, lo que ve es que no ha habido mucha inflación. Y no ha habido mucha inflación básicamente porque la gente no tiene que gastar. De hecho, lo que está pasando es que la gente tiene un exceso de liquidez. De hecho, si nosotros tienen como un overhang, un exceso de liquidez a gastar, que todavía no está gastando. Y eso es lo que se le ve en el aumento del ingreso disponible, que no se traslada a un aumento muy pronunciado de las ventas. ¿Qué va a pasar cuando la gente pueda salir a gastar? Es una pregunta. La misma pregunta que nos hacíamos nosotros. ¿Qué iba a pasar cuando la gente saliera de las casas y empezara a gastar el dinero? Pero por ahora no hay indicios de inflación, y eso implica básicamente que el escenario de gastemos y fundemos a tasas negativas va a continuar, ¿sí? La Reserva Federal, mirando este gráfico, es que dice, no hay nada, que nosotros no vamos a hacer nada en 2 años, pueden seguir ampliando, pueden seguir generando más liquidez para levantar la economía, ¿sí? Eso obviamente también explica, ya lo tengo acá, pero también explica el desacople entre los activos financieros y la economía real, porque la economía sigue cayendo, está todavía por niveles de utilización de la capacidad instalada relativamente bajo en Estados Unidos, y el S&P sigue fuerte y sólido, básicamente porque el mercado entiende un poco esto que estoy diciendo, que las tasas de interés no van a subir, salvo accidente, no van a subir en los próximos años, ya no en los próximos meses, no en el próximo meeting de la Reserva Federal. ¿Cuál es el riesgo a este pronóstico, a esta recuperación relativamente sólida en países como Estados Unidos, al menos? El riesgo es puramente laboral, ¿sí?
por eso que quiero hacer un poco de énfasis sobre el final en el mercado laboral. La idea acá, lo que nosotros estamos viendo cuando miramos el mercado laboral, son dos tendencias contrapuestas. Y voy a volver sobre esto, pero quiero adelantárselo. Nosotros vemos desempleados o desocupados. Algunos de esos desocupados perdieron el trabajo porque el lugar donde trabajaban estaba cerrado y ahora reabre. Entonces van a volver a trabajar. Y después hay algunos que están perdiendo gradualmente el trabajo, no porque los hayan echado de la compañía hace unos meses, sino porque esa compañía de pronto se está dando cuenta de que puede trabajar con menos trabajadores, o que no va a tener la rentabilidad que tenía antes, entonces tiene que de alguna forma reorganizarse para un mercado más chico, un mercado más duro. Entonces automatiza algunas cosas, reduce la planta. Entonces hay como una corriente muy marcada de desempleo temporario que regresa, y por eso dura tan poco el pico de desempleo en Estados Unidos, con una corriente subterránea mucho más persistente, que es qué va a pasar con el empleo cuando las empresas terminen de encontrar la vuelta a la pospandemia, ¿sí? Y el downside en términos económicos de recuperación es mucho mayor que el upside en ese sentido. Y si me permite, esto es muy especulativo ahora, pero yo creo que muchos de los pronósticos que se hacen, por ahí no en Estados Unidos, pero en algunos países europeos, están adoleciendo de ese optimismo, del optimismo de que no vamos a tener una herencia de desempleo tan alta. Y de vuelta, cuando veamos el caso argentino vamos a ver que también yo creo que se está pasando por más que el impacto sobre el empleo ha sido letal en Argentina, creo que no se está viendo el impacto sobre la otra mitad. Pero sigamos, mercado laboral. A ver cómo vamos de tiempo. Otra forma de mirar, esto no tiene que ver tanto con el mercado laboral, pero entiendan cómo funciona esto. Todo el mundo recibe un cheque en Estados Unidos, los que están desempleados o tienen algún tipo de... las empresas básicamente no los pueden mantener en planta activa, y reciben el mismo cheque. Entonces pasan dos cosas que son interesantes. Uno, que tiene que ver con que como es el mismo cheque, los trabajadores más pobres se ven más beneficiados que los trabajadores más ricos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la serie de gasto de los consumidores, ve que los que más han caído han sido los más ricos. Acá obviamente está aproximado por el zip code, básicamente por el nivel de ingresos promedios de cada uno de los condados. Ni siquiera condados, son ingresos del código postal. La gente que vive en lugares de ingreso medio alto, es decir, los que tienen más ingreso, ven más profundizada su caída que los otros, porque los otros han caído sus ingresos por la crisis, pero han recibido un cheque que proporcionalmente es más alto. Entonces, en alguna medida, lo que se ve es el impacto, se quiere, progresivo de esta suerte de cheque para todos, que fue el programa en Estados Unidos. Lo otro que se ve, déjeme buscar. Lo otro que se ve, que es muy curioso, es esto. Esto básicamente lo que me está mostrando, está haciendo un análisis de la gente que siguió empleada y la gente que no siguió empleada, controlando por sexo, edad, lugar donde trabaja, ¿sí? Fíjense, lo que me está diciendo la línea amarilla, que obviamente no se ve nada, y yo lo veo acá, es la gente que siguió empleada. Y la gente no, perdón, la línea azul es la gente que siguió empleada, es el grupo de control. La línea amarilla es la gente que ha sido intervenida con el cheque. Al final del día lo que está mostrando esto es que me convenía agarrar el cheque en promedio. Quiere decir, fue tan rápido y masivo la transferencia hacia aquellos que quedaron desempleados, que le dieron de más, por ponerlo de manera muy grosera, ¿sí? Que también eso explica por qué los más pobres resultaron en términos relativos beneficiarios, y explica por qué hay este aumento impresionante del ingreso disponible de muchas familias que ahora tienen más de lo que esperaban tener y no tienen cómo gastarlo. Entre otras cosas, no tienen cómo gastarlo por la pandemia, ¿no? Por el distanciamiento. Acá vemos un poco lo que pasa en otras partes del mundo. Yo les mencionaba, en Estados Unidos le mandaron un cheque de desempleo. Básicamente el seguro de desempleo fue el instrumento fundamental para, de alguna forma, paliar el impacto del distanciamiento, de la cuarentena, que fue muy local en muy pocas ciudades. Pero en Europa generalizaron esto que se llama esquema de suspensión paga, que es lo mismo que tenemos acá. O sea, nosotros, es ese esquema en el cual nosotros podemos suspender a un trabajador y pagarle el 75% del neto, creo que era básicamente, y el Estado se hace cargo de una parte
de ese subsidio porque, digamos, al final del día creo que las empresas tenían un descuento importante. Ya no me acuerdo cómo terminó ese arreglo. Pero lo cierto es que, de alguna forma, entre el Estado y la empresa se hacían cargo del suspendido. En el caso europeo es más parecido al repro. El Estado les paga un porcentaje del sueldo a través de la empresa a todos los que se tienen que ir a la casa porque no hay forma de que los pongamos a trabajar, ¿sí? Por eso es que no aparecen como desempleados, aparecen como empleados subsidiados. Eso es lo que se llama esquemas de retención de empleo, se llaman Job Retention Scheme o Furlough Scheme. Bueno, ahí vemos la cantidad de gente que está en estos esquemas de suspensión. En Inglaterra, estoy haciendo los números ahí visualmente, es que el 15% de la fuerza laboral está básicamente mantenida a través de estos esquemas, ¿sí? La pregunta que uno se hace en estos casos es, bueno, ¿qué pasa cuando se levanta? Hay dos preguntas ahí. Una es el costo fiscal y el otro es qué pasa cuando se levanta. ¿Por qué la del costo fiscal? Porque fíjense lo que está pasando ahora en Inglaterra. En Inglaterra, como en Francia, aumentó el pico de casos y de muertes, y entonces el gobierno está queriendo volver para atrás en algunas aperturas de actividades. Y hay algunos políticos laboristas, obviamente, que le dicen, si vuelven para atrás algunas actividades, tienen que volver para adelante el esquema, el ATP, en ese caso. Entonces el gobierno inglés está viendo cuánto me sale políticamente que aumente el pico, cuánto me sale fiscalmente poner de vuelta una fase 1 que sea parcial y localizada y tener que aumentar el ATP. Y diría más, yo estoy seguro que cuando Alberto Fernández mira las encuestas, también está mirando el gasto fiscal de mantener la fase 1, porque lo mismo está pasando acá. En Argentina el ATP y el IFE, pero sobre todo el ATP, es el correlato, si se quiere, fiscal de la cuarentena. Cuando Alberto Fernández le dice a una provincia tienen que ir a fase 1 porque los números se están deteriorando, la provincia le dice, bueno, pero entonces dame el ATP. Y ahí entonces hay se quiere un trade-off que va mucho más allá de lo que piensa la sociedad sobre la cuarentena. Tiene que ver con la capacidad de los estados, Argentina mucho menos que Inglaterra, obviamente, de seguir inflando el déficit fiscal. En Inglaterra tienen un problema de déficit fiscal distinto a los Estados Unidos, sin ninguna fecha de vencimiento cierta, porque no está muy claro cuánto tiempo más uno tiene que hacer un lockdown en Inglaterra y cuánto me va a costar. Entonces, digamos, hay dos preguntas asociadas a esto. Una es cuánto dura y el otro es qué pasa cuando se suelta. Si yo dejo de pagar esto y le digo a las empresas, ok, ahora abran, ya está, son libres, ¿cuántos de estos trabajadores suspendidos van a seguir trabajando el día después? No está muy claro, ¿sí? Y es un poco el punto que voy a hacer más adelante sobre las dos tendencias, como los dos movimientos contrapuestos en el mercado laboral. Déjenme avanzar un poco. Creo que este es el momento, exactamente ahora les voy a mostrar ese gráfico, a mí me parece fascinante y que creo que dice mucho de lo que va a pasar mañana en Argentina. ¿Qué pasa con el empleo en Estados Unidos a partir de ahora? Recuerden, cayó mucho en términos temporarios, como era un desempleo temporario, subió muy rápidamente y ahora está estancado. Y está estancado en parte por esto. Fíjense el gráfico, no sé si se ve muy bien, pero se los voy a explicar, el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda tenemos los datos de Estados Unidos, pero son datos de Estados Unidos divididos en dos tipos de desempleo, el temporario y el permanente. Y lo que está pasando ahora es que el temporario cae, o ya cayó, porque se reabrieron las actividades, pero el permanente sube. El permanente son las empresas que están aprendiendo a trabajar con menos trabajadores. Son las empresas que dijeron, pucha, mandé a la mitad de la gente a casa y más o menos zafamos con la mitad de la gente. O, como decía antes, las empresas que dicen, a partir de ahora vamos a tener que ajustar, no tenemos slack. Empresas minoristas, empresas que van a seguir sufriendo de comercio minorista, de contacto, van a seguir sufriendo durante los próximos 12 meses, dicen, hay que ajustar. Y lo cierto es que yo tengo en claro qué es lo que va a pasar con la línea celeste, que va a seguir bajando eventualmente. Pero no me queda muy claro qué es lo que va a pasar con la azul, que recién ahora empieza a materializarse. Entonces, si me preguntan qué va a pasar con el empleo en Estados Unidos, bien puede pasar que mejore antes de desmejorar nuevamente, antes de estabilizarse. Y esa es un paso que se aplica a cada uno de los otros países donde todavía tenemos esquemas de retención de empleo y obviamente se aplica a la Argentina, ¿sí? ¿Cuánta gente, si nosotros levantáramos hoy las restricciones, completamente las restricciones a las actividades,
y levantáramos la prohibición de despidos, todo el paquete, todo el dique de contención que se llama prohibición de despidos, la doble y el ATP. Dejemos la doble si queremos. ¿Cuánta gente de la que ahora está en la casa protegida por este esquema de retención va a seguir empleada? Es una pregunta, es la pregunta de un millón, sobre todo va a ser la pregunta del año que viene, en el año electoral. Por eso digo, esto que estamos viendo en Estados Unidos es de alguna forma como el cuento del efecto Orlov, ¿sí? Me parece que ilumina más la tendencia, la línea azul oscura, que la línea celeste. Vamos con el tercer pilar, que creo que es importante, aunque este ya lo deben tener más o menos claro, por eso es algo que viene pasando de hace muchos años, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, ¿cuál es el impacto de tener una inyección masiva de ingresos directamente al consumidor minorista, porque la mayor parte de esto va al consumidor minorista, y no tener esa capacidad de consumo simplemente por distanciamiento, porque la gente se queda adentro, porque hay actividades que no están completamente restablecidas, o es un exceso de ahorros? Es lo mismo que le pasaba a los chinos cuando se dieron cuenta que eran ricos internacionalmente. ¿Sí? Bueno, ahora está pasando a Estados Unidos, en realidad a la familia americana. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en tasas más bajas. Esas son las tasas. Fíjense, las tasas vienen bajando tendencialmente desde hace casi 40 años. Básicamente desde que bajó la inflación, desde que la Reserva Federal con Paul Volcker encontró la forma de centrarse en la inflación, en el inflation targeting, se hizo un poco el estándar en los bancos centrales y dejaron de hacer política expansiva para hacer política antiinflacionaria, pero después pasaron muchísimas otras cosas y las tasas siguen bajando, y siguen bajando desde la época, ya bajaban en los 2000 por el efecto China, pero después vino una crisis financiera y siguieron bajando. Siguieron bajando en parte por varias razones, en parte porque no ha habido un shock de productividad que generara un boom de demanda de inversión, entonces muchos de esos ahorros no tienen a dónde canalizarse. Siguieron bajando porque hay cada vez menos activos de ahorro, son limitados. Los activos de ahorro son los activos soberanos de los países que tienen monedas de reserva, y no hay tantos, la verdad. Como dije antes, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Suiza, pero Suiza no cuenta, es muy chiquito. Eso es todo lo que hay. Entonces, si los ahorros aumentan y van todos a buscar los mismos activos de reserva, la tasa de esos activos cae a niveles ridículamente bajos, negativos, ¿sí? Por eso es que hay países que tienen bonos a 100 años que cotizan a una tasa implícita debajo de cero. Esto no va a cambiar. O perdón, si esto que miramos recién, si este exceso de ahorros no se modifica, y no hay ninguna razón para que se modifique, por lo menos en el mediano plazo, esta tendencia no va a cambiar. Entonces vamos a tener estas tasas, por ahí un poco más arriba, por ahí no negativas, pero tasas alrededor de cero durante varios años. Y ese es un driver. Es un driver por lo siguiente, porque yo a estas tasas puedo financiar sosteniblemente un déficit significativamente mayor que con otras tasas. Después de la crisis global, la discusión internacional, no solo en Washington, el G20, me acuerdo de la discusión en Pittsburgh, recuerden la seguidilla, en el 2009 hubieron 2 reuniones del G20, en el 2000 en Londres, la reunión de Londres, el summit de abril, todo el mundo dijo hay que gastar más, hay que gastar más. En Pittsburgh ya los mercados se habían levantado, la cosa se veía mucho mejor, hay que gastar menos, hay que desendeudarse, era el mensaje. Todos pedían desendeudarse, nadie se desendeudó. Igual seguimos acá. No hubo una crisis de deuda. La razón por la que no hubo una crisis de deuda, y más importante aún, la razón por la cual ahora nadie dice, o casi nadie dice que hay que desendeudarse, de hecho hasta algunos célebres economistas del mainstream dicen no es el momento para desendeudarse, no es el momento para ajustar, es porque nos estamos dando cuenta que vamos a tener estas tasas durante mucho tiempo. Obviamente hay riesgo de accidente, pero hoy el análisis es totalmente distinto a lo que era a la salida de la crisis anterior. ¿Por qué? Porque si bien la deuda está creciendo, no hace falta ni mostrarlo, esos son gráficos de ver cómo va a aumentar en este año la deuda. Miremos simplemente el dato de Estados Unidos, va a pasar a 84, 107 puntos del PIB. Estados Unidos va a tener más que un PIB en deuda externa, ¿sí? En principio uno diría, está bien, eso es su propia moneda, pero de todas formas, un país muy endeudado que no tiene ningún plan de desendeudamiento, ¿sí? Pero miren lo que está pasando. La deuda sube, pero lo que pagamos por la deuda baja, porque la tasa de interés está en niveles cercanos a cero. Entonces, el costo, el servicio de deuda, que es lo que finalmente uno mira para pensar si es o no sostenible la deuda, el costo hoy
es bajo y ha venido bajando a pesar del aumento. Y lo mismo se ve en estos gráficos para otros países. Si uno mira, por ejemplo, incluso Italia, es un país que uno siempre lo considera como un basket case, sin embargo, está en terreno saludable en términos de gasto, de servicio de deuda sobre producto, a pesar de tener una deuda que no para de crecer. Y así todos los países europeos. Entonces, estos países hoy no están preocupados por cómo hacemos para hacer el unwinding, como se decía, era la palabra que se usaba a fines del 2009 para decir cómo hacemos para no generar una crisis de deuda después de haber tenido una crisis financiera. Hoy eso no está, por lo menos en el centro de discusión, porque cuando uno hace las proyecciones lo que ve es que puede ser que la curva se normalice un poco y que el costo de la deuda suba, porque aparte va a haber más deuda al final de este año. Pero al final del día, en términos de producto, es un gasto que es, por lo menos, sin accidentes, sin shocks, sin estrés, perfectamente manejable. Esa es la visión mainstream hoy. Obviamente alguno puede decir esto cambia de la noche a la mañana, pero no ha cambiado y no está hoy en el centro de la discusión. La discusión hoy está básicamente orientada a pensar, bueno, ¿cuál es el déficit sostenible? Esto es un poco teórico, pero ustedes saben muy bien que la sostenibilidad es un término circular. ¿Sí? Es un término circular porque a tasa cero, algo que es sostenible a tasa cero es insostenible. La mitad de eso a tasa del 10%. Argentina no tenía mucha deuda, pero con su costo financiero se hace insostenible. Si esa deuda fuera la deuda de Portugal, que está en Europa, sería perfectamente sostenible. Entonces, uno juega con algunas variables para pensar la sostenibilidad, pero la sostenibilidad no tiene nada que ver con el stock sobre productos, pero nada que ver. ¿Cuáles son las variables? Las variables son cuánto crecemos en relación a cuánto pagamos, y la diferencia entre el crecimiento real y la tasa real. La tasa real hoy es negativa, porque hay inflación y la tasa nominal es cero. Entonces, ¿cuánto crecería un país como Estados Unidos en relación a la tasa real? Bueno, podemos pensar 1,5%, porque aunque no crezca, vas a crecer 1,5% en relación a tasa real negativa. ¿Sí? Entonces, con ese nivel, ¿dónde la querríamos estabilizar la deuda? Ahora es 107. Supongamos que queremos salir arando de esta crisis y seguimos emitiendo y el déficit del año que viene es 4 o 5%. Supongamos que la queremos estabilizar en 150% del producto. O sea, que tenemos un recorrido. Si uno hace ese análisis, y nada, es relativamente sencillo, y todos lo hemos hecho porque este año estábamos todos haciendo análisis de sostenibilidad de deuda para Argentina, da que en el largo plazo, en el mediano plazo, uno debería converger a un déficit sostenible de 2,2%. ¿A qué voy con esto? A que estamos hablando de un país que va a incrementar su deuda, que conscientemente está haciendo un análisis de, por ahí la llevamos a 150, y que puede convivir con 150 puntos del PIB de deuda y un déficit permanente. ¿Sí? De vuelta, hay muchos riesgos, potenciales shocks a este tipo de análisis, pero si este fuera el análisis, bueno, Estados Unidos debería ajustar en algún momento del tiempo, porque esto es un recorrido, todavía tiene mucho para crecer hasta 150% del PIB, debería ajustar un punto del producto, un punto y medio, porque ahora el déficit debe estar en cerca de 4. Y otros países están del otro lado, entonces podría incluso incrementarlo, por ejemplo, Canadá, Francia. ¿Sí? Francia acaba de decretar el toque de queda e inmediatamente salió Macron, que estaba, de hecho, dando una interview en directo, lo estuve escuchando un rato, con todas las medidas para paliar este toque de queda, diciendo a esta gente le vamos a dar esto, a esta gente le vamos a dar aquello. Sacaba dinero que va a financiar con deuda. Estaba de alguna forma haciendo este ejercicio de aproximación. ¿Sí? La deuda no está en 150 y el déficit no está en 2,2. Tienen espacio para gastar. De eso depende mucho la recuperación. Si no hubiera ese espacio, o si estuviéramos en países que en vez de tener una tasa nominal de 0, tuviera una tasa nominal de 5, 6, ni hablar del 10%, nada de esto tiene sentido. Es completamente otro la forma de mirar. Hay muchos países emergentes que sí pueden hacer un análisis parecido. Perú y Chile se financian al 3%, menos inflación, la tasa real no está tan lejos, es una tasa muy baja. Se podría pensar en que los países latinoamericanos tienen, siguiendo este razonamiento y asumiendo que las tasas no suben, tienen espacio para impulsar sus economías el año que viene, porque ojo que esto no termina y todo el mundo está pensando cuánto podemos gastar el año que viene.
pero depende fundamentalmente de este canal que mencionaba antes, que era el de tasas. Si las tasas se mantienen bajas, muchas otras cosas cambian, incluso cambia la correlación entre activos financieros y activos reales. De hecho, ya ha venido cambiando en los últimos años. Cambia la estabilidad de los sistemas previsionales, hay muchas cuestiones que cambian, pero en el mediano plazo, el canal de la tasa de interés es de alguna forma lo que puede compensar este canal más persistente de erosión del empleo asociado a este desempleo permanente que mencionaba antes en relación al gráfico que mostré. Esto ya lo mencioné antes, simplemente para recalcar los drivers, los canales que creo que son fundamentales son estos dos, las tasas y la constitución, la formación del mercado laboral, y creo, por los síntomas que estamos viendo, por el colapso de la demanda, las disrupciones en las cadenas de insumos, el distanciamiento, que lo que la pandemia va a hacer es acelerar, en algunos casos fragilizando, en otros casos no, acelerar mucho lo que ya se venía dando en el mundo. Tengo tiempo para una coda, por ahí quiero mostrarles dos gráficos del caso argentino, solo para mostrar el contraste, mostrar que el canal está ahí, pero el contraste es muy fuerte. El caso argentino se puede de alguna forma relacionar a la mayoría de los países latinoamericanos, yo creo que a muchos países en desarrollo. Este gráfico ya lo vimos, recuérdenlo, las dos tendencias. Nosotros tuvimos los datos de ingresos, por eso calculamos la nueva pobreza, estuvimos aproximadamente 3 días hablando de pobreza. No los tuvimos los microdatos, entonces uno no puede hacer todo el análisis más fino, pero sí sabemos que es un gráfico, de hecho me lo prestó un colega de Empiria, de la consultora. Sí sabemos que los que más perdieron fueron los más pobres. ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico de manera solapada? Lo que me está diciendo es esto. Nosotros tenemos un mercado laboral partido en medio, ¿sí? Está acá. No se ve mucho, pero ahora les explico qué es lo que es. Pero estas son las proporciones. Si uno toma la PEA, la población que está efectivamente trabajando o buscando trabajo y sin conseguirlo, tenemos 9% de desocupados, tenemos 1% que son patrones o independientes, el 21% son cuentapropistas, el 24% son trabajadores informales, y después tenemos asalariados privados y públicos. Los únicos que están recibiendo el paquete masivo, ese que mencionaba en el caso de Estados Unidos, son asalariados privados y públicos. El público porque le pagan el sueldo, el privado porque le pagan, entre comillas, el sueldo a través de los esquemas de retención de trabajo, de apoyo al ingreso. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Los azules recibieron ingreso y posiblemente, incluso en algunos casos, deben haber aumentado sus ahorros, ¿sí? Todos los demás fueron a la cola del IFE. Entonces, cuando uno mira la distribución, el impacto que tienen en términos de ingreso y en términos de ocupación, lo que va a ver es que los asalariados siguieron ocupados, porque tienen el dique de contención. El empleado público no lo podemos echar y el empleado privado no lo podemos echar, por lo menos transitoriamente. Entonces tenemos un 40% de la PEA que tiene ingresos suficientes para gastar, incluso le sobra porque no tiene tiempo para hacerlo, forma de hacerlo, y mantiene el empleo. Y después tenemos el otro 60% de la PEA que está en el horno y se ven, estas son las caídas de del empleo, que es un empleo informal, independiente, que no tienen prohibición de despido, y fueron fuertemente afectados, y si miráramos la caída del ingreso se vería exactamente igual, veríamos 40% empleado manteniendo sus ingresos y los otros colgados de un pincel. Entonces, nosotros tenemos una situación distinta que la de Estados Unidos. En Estados Unidos son todos asalariados, lo mismo que en Europa, 90%, 85%, 95% en algunos países, son asalariados, la mayoría de ellos privados. Entonces, cuando uno le pone el paquete de contención, que obviamente es mucho más masivo, todos generan un boom de ingreso disponible. En Argentina el paquete fue el 40% y el resto está afuera. Nosotros vimos la caída del empleo del resto, porque no están protegidos. Parte de eso se va a recuperar, para volver, como decía Arroyo, las changas, van a volver los trabajos, va a volver el peluquero, ¿sí? Pero todavía no vimos, al igual que en Europa, qué pasa cuando uno libera al resto, el otro 40%, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver algo muy parecido a lo que se vio en el caso americano, ¿sí? Posiblemente, hay que ver las proporciones, pero algo muy parecido a lo que se vio en el caso americano, porque lo que vamos a ver es que
mientras recuperan los independientes y los informales, la gran duda es qué va a pasar, no este año, porque este año va a seguir la prohibición de desempleo, qué va a pasar el año que viene, año electoral, durante el cual se tienen que rediscutir las paritarias argentinas después de un año en donde se perdieron ingresos reales y un año electoral, como todos en Argentina, muy crítico. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a liberar esos diques? Yo no veo cómo lo van a liberar, pero en algún momento lo van a tener que liberar. Básicamente el ATP, porque no hay dinero para pagarlo. Es una gran enigma, y como no vamos a hablar de Argentina, no tengo que elaborar sobre eso, pero el canal del trabajo es fundamental para entender si puede eventualmente el gobierno cumplir con el 4,5% del déficit, por ejemplo. Porque si uno lo libera, ahí hay 2 o 3 puntos de gasto adicionales. Yo creo que he cumplido más o menos con mi tiempo, así que ahora escucho preguntas.